Ahí está, Elizabeth León, ingeniera Ajá. civil, Ahí pasa la ingeniera candidata. Elizabeth. ¿Cómo está? Por aquí, por favor, en el ¿Cómo medio. está? Buenas noches, bienvenida. Ya Gracias. la hemos visto en otras campañas. Así Es la ingeniera Elizabeth León Chinchay, candidata por el Frente Esperanza, el partido de Poppy Olivera, Fernando Poppy Olivera, ingeniera civil por la UNI. En su momento también corrió las elecciones municipales, ¿no? Hay mucha información de la que podemos hablar hoy. Pensábamos que iban a ir con su escoba, pero vino con su Sí. buen loguito ahí de la escoba. Sí, tengo un logo bien grande. Ya no Está muy necesito bien. escoba, pero la escoba la tengo acá. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo está? Muy bien, Santiago, Fiorella, yo creo que qué mejor oportunidad la que ustedes tienen, ¿no? En un horario, yo creo, refrescante para los que llegan del trabajo y vemos pues el programa, ¿no? Y sobre todo la información. Necesitamos informarnos, conocer a los candidatos. Yo creo que es una tarea como ciudadanos importante y tenemos que ir a votar sabiendo, felices de tener la mejor elección, porque eso va a relevar un poco el proceso electoral. A pesar de tener tantos candidatos, sabemos que la elección está en nuestras manos, tenemos que aprovechar. Justo Santiago hablando, bueno, hasta hace unos minutos de ese tema de aplicación de citas, de tecnología. Hay muchos jóvenes que van a votar por primera vez. ¿Cómo es que desde Frente Esperanza están intentando que estos jóvenes decidan por ustedes, sean de repente más amigables o cercanos? Ustedes tienen un plan de redes sociales para poder de repente subir en votos en esta población más joven, que es el futuro en realidad de nuestras elecciones y de nuestro país. Mira, Fiorella, yo por experiencia propia te puedo decir que el candidato que será elegido puede subir 0,5% diario, como pasó con mi candidatura para las elecciones municipales. Es posible. La herramienta más poderosa que yo personalmente pienso que tuve fueron las propuestas. El desarrollo de las propuestas que hicimos como gobierno municipal hizo que la población volteara a mirarme, volteara a mirar al partido, y yo creo que eso ha sido el empoderamiento que tuvo la candidatura, ¿no? Claro, ¿y en qué medios difundirlo, no? Porque ahora en señal abierta, en digital, ¿cuál es la estrategia de repente que intentan llegar a todas las audiencias? Mira, te contaré que las redes sociales es una herramienta súper poderosa, pero eso no quita que la señal nacional no tenga su cuota de poder, ¿no? Yo creo que personalmente pienso que representa el 40% de la capacidad de comunicación que tenemos. El alcance, ¿no? Mira, yo tuve un antes del debate y un después del debate. Correcto. ¿no? Entonces, Latina yo creo que fue el eje fundamental para esa apertura al público nacional, Para la no exposición, solamente en Lima. claro, los medios tradicionales, digamos, tienen un alcance nacional importante y eso juega, creo, un papel interesante. Pero quisiera ser práctico con esta pregunta. Pasa un poco por cómo se está midiendo hoy por hoy la intención de voto. No aparece el Frente Esperanza en este primer pelotón. ¿Hay alguna posibilidad real de que pasen la valla, de que entren, digamos, en las preferencias del electorado? Bueno, te diré que el trabajo no solamente es hoy en día del presidente, ¿no? De nuestro candidato a la presidencia, sino tiene que ser un trabajo organizado de todos los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, los que tenemos que emprender el camino. Ya hemos trazado los lineamientos, ya hemos trazado un poco las metas, entonces ya estamos encaminados al triunfo. Pero le diría, por ejemplo, no lo veo a Fernando Olivera viajando por todo el país, moviendo militancia, o no sé si no lo hace o quizá no lo comunica. Bueno, tiene otra ¿No estamos estrategia, tarde de ya? repente. ¿No estamos un Bueno, poquito tarde? La semana pasada, el fin de semana pasado, tuve la oportunidad de acompañarlo a Chincha. Hemos estado, yo creo, en un pueblo que no está muy lejos de Lima. Las características de la población es la falta de servicios públicos. Falta agua en Chincha, pero no solamente para los cultivos, sino también, y yo creo que de manera dramática para la población. Eso es una deficiencia que nosotros hemos identificado y es parte de uno de los decretos de urgencia
del plan de gobierno. Justo Fernando Olivera hablaba de una ley patriota. Sí. ¿En qué consiste? ¿De qué trata? Podemos entender algo por el nombre, pero si nos brinda más detalles. A ver, mira, nuestro plan, en las 3 primeras páginas, yo creo, son creo 45 páginas las que tiene el plan en total, pero las 3 primeras páginas tiene dentro de ellas mismas el espíritu del plan, de la acción que se va a llevar a cabo en caso de ser elegidos. Aquí tenemos modificaciones constitucionales. Como por ejemplo, de repente la principal. Mira, la primera que tenemos, te voy a hablar de lo más importante es la modificación o la anulación de las leyes pro crimen. Esas son uno de los primeros puntos que tenemos que tratar, y vamos ya con las posibles modificaciones nosotros como equipo del Senado y bueno, acompañados por el equipo de diputados para lograr este objetivo, ¿no? Y finalmente, los decretos de urgencia. Estamos a la mitad del periodo de ejecución presupuestal, entonces tenemos la posibilidad de contar con fondos para decretos de urgencia destinados a alimentación, disminución de la anemia, terminar con el tema de inseguridad. Bueno, no vamos a terminar, pero vamos a comenzar un plan agresivo contra la inseguridad ciudadana. Y finalmente, la continuación, la ejecución de las obras paralizadas, que es un tema muy urgente. Claro, es interesante porque su figura es la figura de una doble candidatura, ¿no? Por un lado, en la plancha, digamos, aspirando a ser parte del Poder Ejecutivo, pero por otro lado, encabezando la lista al Senado, Poder Legislativo. Desde el Ejecutivo, ¿cómo se hace para combatir el delito de la extorsión? Algunos dicen faltan 50.000 policías. ¿Cómo hace un equipo de gobierno que llega y dice necesito policías en las calles? Mira, lo primero que tienes que tener para cualquier plan, y que hasta ahora yo personalmente no lo he visto, es un mapa del delito. Pero un mapa del delito que te diga en dónde está focalizado el delito. No, el delito no está estático, el delito transita a través de 3 o 4 distritos, no solamente en Lima, en las provincias y en los pueblos del Perú, en donde tenemos este flagelo. Te estoy hablando de Piura, Tumbes, Lambayeque, Trujillo, que se ha convertido en una región de alto índice de sicariato, ¿no? Entonces, yo creo que en este tema no existe la herramienta básica para decidir. Yo lo primero que haría sería automatizar la información criminal en un mapa georreferenciado, geoposicionado para poder tomar decisiones. Yo no puedo decir voy a intervenir por decirte un ejemplo, en San Juan del Lurigancho o en Caraballo. ¿Cuál es el sustento? Porque ha habido de repente 2 o 3 reportes de muertes de hace 2 días. No, tenemos que ver la persistencia y el progreso del delito a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, en el corto plazo, 2 meses, 3 meses, 5 días, una semana, Ahora, pero esa para no poder tomar una decisión. Correcto, pero esa no debería ser información que esté en las comisarías, por ejemplo. Claro. El comando de la policía Mira, no debería tener un mapa del es que el delito policía tiene que tomar no solamente la información de la calle, la hora, el día, las personas involucradas, sino que tiene que tomar la coordenada del delito. ¿Y eso qué significa? Que yo, por ejemplo, voy a recoger la información georreferenciada para tomar una decisión. Si la persistencia del delito es en determinada esquina o en determinado punto, entonces tengo que tomar acciones para poder solucionar ese problema. ¿O qué tipo de acciones tomar? Hay que tipificar el delito. O sea, no solamente con la intervención policial voy a poder solucionar los problemas. De repente hay que hacer acciones de inteligencia porque el delito se va a combatir el día que tengamos a los cabecillas capturados. Yo lo dije en la campaña anterior, justamente cuando hablábamos de los cabecillas de las bandas internacionales. Me cuestionaron porque no había, o sea, no estaba identificada la presencia de las bandas internacionales aquí en el Perú. Pero justamente el jefe del plan de seguridad era un general en retiro que había sido jefe de Interpol y tenía mucha información al respecto. Entonces,
¿En qué si quedó bien el es tema? cierto, ¿En qué quedó el tema? bueno, primero no fuimos elegidos, pero la información está Claro. expuesta, ¿no? Yo en varios espacios pude conversar de ese tema porque tenía el respaldo de los expertos que tipificaron el delito y elaboraron el plan para poder actuar, ¿no? Primero, la captura de los cabecillas, y los cabecillas se identifican. Ahora tenemos no solamente, fíjate cómo fue la captura de Bin Laden. En la captura de Bin Laden se utilizaron equipos sofisticados para identificar el calor humano, ¿no? Tú puedes identificar a la persona debajo de una estructura. No necesariamente tenemos eso, o hay unos drones. Creo que vi algunas capturas acá con drones que medían un poco temperatura. Pero bueno, en todo caso es parte de la propuesta del Frente cámaras especiales. Claro, yo la consulta que tengo, se supone que entablan estados de emergencia, en teoría, porque el gobierno, la policía y todas las instituciones encargadas de vigilar por la seguridad determinan que en ciertos puntos se está saliendo de control la criminalidad, incluso transnacional, y por eso dan estados de emergencia en ciertos puntos como mapas de calor. Muchos alcaldes de diversos distritos han mostrado oposición a estas medidas porque dicen que el criminal, ok, no puedo operar en el distrito A porque tiene estado de emergencia, me voy al B. Me cierran el B, me voy al C. Y así sucesivamente porque la criminalidad va rotando, se va moviendo. ¿Para usted funcionan estos estados de emergencia o es relativo? Mira, para mí no funciona la norma. Tú no puedes cruzar acciones policiales con acciones militares. ¿No pueden trabajar juntos? No deberían, porque la norma lo impide. Un policía defiende la vida, te debe proteger. El militar defiende el objetivo, o sea, su meta, ¿no? Le dan una misión y él tiene que cumplir la misión, así muera. O sea, esa es la diferencia entre un policía y un militar. O sea, el militar defiende la patria con su vida. El policía tiene otra misión, defender a la población, a la civilidad, ¿no? Por eso es guardia civil. Entonces estamos en una coyuntura en la que no podemos cruzar acciones. Entonces eso de que trabajen en coordinación, que trabajen juntos, no funciona. Mira, que tú tienes al delincuente delante y tienes un policía por ese lado y tienes un militar por el otro. Al militar le dices, defiende, protege de la inseguridad a la ciudad. El militar, ¿qué va a hacer? Lo mata. El policía, ¿qué hace? Lo arresta. Esa es la diferencia en lenguaje sencillo de cómo es la actuación de la policía y los militares, ¿no? Ahora, entonces, ingeniera, pasando a otro tema, uno de los problemas que se ha visto, por ejemplo, es la salud pública, ¿no? Salud, la seguridad social, la seguridad de los trabajadores. Se prestan mal los servicios de salud y hay también un amiguismo político que ha puesto a muchos cargos importantes en las gerencias de e-salud. ¿Qué podría hacer el Partido de Libera, el Frente Esperanza, para corregir la situación en e-salud, por ejemplo? Mira, la reforma integral de los servicios de salud es un tema que es urgente. Ya creo que los gobiernos pasados han entendido y está en ese plan. Hay una programación, claro que no con un nombre propio, pero ya hay una programación de gasto, de planificación, de construcción de hospitales de tercer nivel, en los que tenemos que seguir nada más ejecutándolos. Claro que cada hospital pues cuesta 1.000 millones, 1.500 millones, pero es una realidad que tenemos que cumplir. El día que paralizamos esa actividad vamos a tener lo que nos pasa con las cárceles, que hace más de 23 años no construimos una y hoy decimos que faltan cárceles y queremos en un año construir 100 cárceles y es imposible, ¿no? Entonces, el primer tema es la infraestructura, la cantidad de médicos. El factor humano en medicina es vital y aquí sí tenemos que hablar del profesional médico. Mira, yo cuando ingresé a la universidad éramos 100 estudiantes los que ingresábamos. Hoy, después de 40 años, somos 100 ingresantes los que siguen ingresando a mi facultad. O sea, ¿te imaginas? La población pues ha triplicado y no tenemos
en la Universidad Nacional la oferta que deberíamos tener, ¿no? O sea, ese es un tema, Se necesita más médicos. por entonces. supuesto, por Entonces. supuesto. Ahora, yo tengo una consulta a raíz también de estas fechas que se han fijado para debate o los debates presidenciales. Recordamos mucho conversando el debate de Popio Olivera con Alan García. Ahora claramente hay otra figura encabezando al APRA, que es Enrique Valderrama. ¿A usted le gustaría que se midan en esta contienda de debate Popio Olivera con Enrique Valderrama? ¿Cree que tendría alguna similitud de aquel debate pasado? Bueno, en el debate pasado hubo el factor suerte, ¿no? O sea, en realidad el debate no es algo que uno premedite, ¿no? Claro, pero tienen algunas figuras de repente o estrategia de repente ir con los que están encabezando encuestas o ir a alguien que tenga casi una ideología similar. Mira, yo propondría que Fernando debata a la vez con 5. Yo creo que él, indistintamente, como bueno, somos 36, claro, 36, 38 por día. partidos, Sí. uno se fue y... yo creo que dos él podría sin debatir, candidatos mira, si es presidenciales. así, 3 rondas de 10 contra Fernando. Yo Se creo sobró, Vaya, se Fernando sobró la ahí, ingeniera. solito con su escoba. Solito con su escoba contra todos, porque Lo yo pasa sé, a todos, dice usted. tengo la seguridad que Podría debatir. Sí maneja Sí, bien la yo retórica creo que- Olivera de por largo. supuesto. No quiero terminar la entrevista sin recordar una perlita que sacaron sobre su perfil cuando postuló. Esto puede haber sido el 2022. Se decía que tenía una deuda de 21,000 soles con la SUNAT y usted dijo, ya le estoy saldando. Cuénteme cuál es la situación de esa no se deuda. pagó? Porque tengo que la verdad pagar, que- si no, no estaría acá. Claro. Generalmente, yo tengo una consultora personal, ¿no? Ujú. Soluciona problemas técnicos de ingeniería. Ya. Salíamos de un periodo de pandemia, Ujú. ¿no? Entonces, es una deuda que ya no existe, porque si no, no ¿Es estaría... como un ¿En qué reactiva? año la ¿Un reactiva saldó? o qué? Debe Ya haber sé. sido ese mismo año, ¿ah? Porque Ya. estábamos en un proceso de reactivación que, bueno, en mi caso fue personal, ¿no? Me reactivé sola. Entonces, es un tema que ya se debió haber cancelado porque ahora tengo planes, bueno, antes de las elecciones, de verdad que las elecciones se me cruzaron en el camino, entonces tenía un plan de ampliación, pero no va a tener que esperar Para un a pasito al que costado, pase. ¿no? Para evitar cualquier conflicto de interés con la constructora y el No, Estado. por supuesto, sí. Bueno, yo ya no contrato con el Estado hace 10 años, así Ya. que yo creo que si ha habido algún compromiso con ellos ha sido una cuesta muy, muy, muy pequeña, ¿no? ¿No? ¿Y las multas de tránsito ya no ha tenido Oh, Dios más? mío. ¿O en qué ha quedado eso? Ya está ahí manejando Bueno, usted las con multas de prudencia. tránsito por exceso de velocidad, sí, me excedí en la Panamericana Sur, bueno, no fue mi unidad la que estuvo en la Panamericana Sur con un exceso de 16 kilómetros por hora, o sea, iba a 116 kilómetros por hora. Bueno, en realidad podría haber sido seguramente esa multa en un momento en el que tuvimos que desplazarnos a Chincha, Una porque fue en la fotopapeleta, Panamericana, estas una que fotopapeleta. salen de los puentes. Sí, y otra papeleta en el momento en que estaba en la campaña, ¿no? Está estaba Ya, ahí. pero ahora manejando con prudencia, ¿cierto? Ah, no, sí, por Ya supuesto. límite permitido, porque ya accidentes de tránsito no queremos más. Ahí está. No, Bueno, espero ahí que estaba. no, espero que no. Ingeniera Elizabeth León Chinchay, candidata a la vicepresidencia, va en la plancha con Fernando Olivera y también encabeza la lista para el Senado. Le agradecemos su tiempo aquí en Latino. Gracias, Muchas Un gracias. gusto. gracias. Buenas noches, Muchas ingeniera. gracias. Ahí está. Gracias. Gracias. Buenas noches, feliz San Valentín también. Ay. Ahí estamos. Bien, amigos, así cerramos Plan B.